Eres un ancla que nos hunde, me gritó al echarme. Ahora, en la boda de mi ex, están a punto de descubrir que la mujer que humillaron es la nueva dueña de todo lo que les queda. El sobre llegó un martes por la tarde, un día gris y húmedo que parecía un reflejo perfecto del estado de mi alma durante los últimos 6 meses. El cartero, un hombre amable que ya conocía mi rutina solitaria, me lo entregó con una sonrisa que se desvaneció al ver mi expresión. No esperaba nada, y menos un objeto tan insultantemente lujoso. Era un sobre grueso, de un color perla iridiscente que cambiaba de tono bajo la luz amarillenta de mi pasillo. Mi nombre, Elara, estaba escrito en una caligrafía dorada, con rizos y florituras tan elaboradas que parecían una burla directa a la sencillez forzada de mi nueva vida, a las paredes de este apartamento de alquiler que olían a pintura barata y a soledad. Por un instante ridículo y fugaz, mi corazón se permitió un latido de esperanza. ¿Y si era una carta de Damián? Una disculpa, una explicación, un intento de tender un puente sobre el abismo que nos separaba. ¡Qué tonta! La experiencia debería haberme enseñado que los de la Garza no construyen puentes, los queman y luego te culpan por el incendio. Mis dedos, un poco torpes por el frío y los nervios, rompieron el sello de cera. Tenía grabadas las iniciales, de I, entrelazadas de una forma tan pretenciosa que me provocó una náusea amarga. Damián e Isadora. Dentro, la tarjeta era aún más pesada, impresa en un cartón texturizado que probablemente costaba más que mi despensa de toda la semana. Anunciaba, con una tipografía grandilocuente, la celebración del amor y la unión sagrada entre mi ex esposo y su prometida millonaria. La boda del siglo, la llamaban en las columnas de Sociedad que a veces leía por puro masoquismo. Para mí, era la invitación formal a mi propio funeral social. Pero el verdadero veneno no estaba en la tarjeta principal. Estaba escondido en una pequeña nota adjunta, doblada por la mitad. Reconocí al instante la caligrafía de Graciela, mi suegra, angulosa, apretada, como si cada letra fuera tallada con un cuchillo. Elara, comenzaba sin ningún tipo de saludo. Hemos reservado un lugar para ti en la celebración. Es importante para nosotros que estés allí. Damián y yo creemos que te hará bien ver lo que es una familia de verdad, unida en la prosperidad y mirando hacia el futuro. Quizás aprendas algo. Leí la nota 1, 2, 5 veces. Cada palabra era un golpe calculado. Un lugar para ti, no como una invitada de honor, sino como un espécimen en exhibición. Te hará bien, como si su felicidad fuera una medicina para mi supuesta miseria. Aprender algo, la lección final de mi fracaso. Querían que yo, la esposa que habían desechado como una pieza defectuosa, la supuesta arquitecta de su casi ruina, fuera testigo presencial y público de su gloriosa reconstrucción. Querían que me sentara en un rincón, con mi vestido más decente pero inevitablemente mediocre, y que todos me vieran, la pobre Elara, la ex, el fantasma en el banquete. Una oleada de ira, tan intensa que me hizo temblar, me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Quise hacer trizas el sobre, quemarlo, borrar su existencia. Pero entonces, una calma gélida, una claridad afilada como el hielo, se apoderó de mí. La vieja Elara, la que vivía por un gesto de aprobación de Graciela, la que perdonaba las humillaciones de Renata y justificaba la debilidad de Damián, esa Elara se habría disuelto en un mar de lágrimas. Pero esa Elara había muerto 6 meses atrás, en la sala de estar de esa mansión, bajo el peso de sus acusaciones injustas. Con una lentitud casi ceremonial, alisé la nota y la tarjeta. No iba a destruirlas. Eran pruebas. Eran el combustible. Caminé hacia la pequeña mesa de centro que había comprado de segunda mano. La invitación, con su brillo perlado, parecía obscenamente fuera de lugar sobre la madera gastada. Y justo a su lado, como un general desplegando sus mapas de batalla, coloqué el objeto que se había convertido en mi Biblia y mi arma, una pesada carpeta de anillas, llena hasta reventar de documentos, estados financieros y contratos. En la etiqueta blanca de la carpeta, mi propia letra, firme y decidida, anunciaba su contenido: Proyecto Fénix, estrategia de adquisición hostil, textiles de la Garza. Graciela quería que asistiera a la boda para que aprendiera mi lección. Y yo iba a ir. Oh, claro que iba a ir.
Iba a sentarme exactamente donde me pusieran. Y desde allí, desde las sombras a las que me habían desterrado, iba a impartir una lección propia. Una lección sobre anclas, mareas y sobre lo que sucede cuando subestimas la profundidad del océano. Mi mente, en contra de mi voluntad, viajó 10 años atrás. Recordar el principio era una forma de tortura, porque me obligaba a ver lo ciega que había sido. Conocí a Damián en un seminario de emprendimiento en la universidad. Yo estaba allí para absorber conocimiento, para construir mi futuro. Él estaba allí, como supe después, porque su padre le había obligado a ir. Era encantador, con una sonrisa fácil y un aire de melancolía aristocrática que resultaba irresistible. Hablaba con pasión de la empresa de su familia, Textiles de la Garza, presentándola como un legado venerable que él estaba destinado a modernizar. Me vendió un sueño, y yo, una joven ambiciosa pero ingenua en los asuntos del corazón, se lo compré entero. Rechacé una oferta para unirme a un programa de desarrollo directivo en una de las corporaciones más grandes del país. El ARA, es la oportunidad de tu vida, me rogó mi mentor de la universidad. Esa empresa familiar te va a devorar. Son un club cerrado. Yo me reí. Voy a abrir las puertas desde dentro, le dije, rebosante de una confianza que ahora me parece casi conmovedora en su estupidez. Los primeros años fueron una ilusión perfecta. Me sumergí en el negocio con la energía de 1000 soles. Textiles de la Garza, era una empresa anclada en el pasado. Sus métodos eran anticuados, su clientela envejecía y sus libros de contabilidad eran un desastre creativo. Yo era el torbellino de aire fresco que necesitaban. Digitalicé los inventarios, optimicé la cadena de suministro, negocié mejores precios con los proveedores de materia prima. Y lo más importante, vi una oportunidad que ellos, en su esnobismo, habían ignorado, el mercado online B2B. Creé una plataforma de venta al por mayor para pequeños diseñadores y talleres de confección. Fue un éxito rotundo. Las ganancias se triplicaron en 5 años. Textiles de la Garza pasó de ser una reliquia local a un jugador nacional. ¿Y yo, qué recibí a cambio? Palmaditas en la espalda y el título vago de la esposa de Damián que ayuda en la oficina. Mi museo personal del dolor está lleno de recuerdos como ese, exhibiciones de mi invisibilidad. Un día, a través de una investigación exhaustiva, descubrí que un conglomerado automotriz alemán buscaba un nuevo proveedor para los textiles de sus interiores de vehículos. Era un contrato multimillonario, fuera de nuestra liga, pero vi una pequeña posibilidad. Trabajé durante 3 semanas, día y noche, preparando una propuesta impecable, incluso aprendí algunas frases en alemán para la presentación por videoconferencia. Damián estaba demasiado ocupado con un torneo de golf, así que la hice yo sola. Contra todo pronóstico, les encantó. Quedaron impresionados por la calidad de nuestras muestras y mi conocimiento técnico. Nos dieron el contrato. Esa noche, en la cena del club de campo, escuché a Damián contar la historia, fue una corazonada. Vi el nombre de la empresa y supe que teníamos que ir a por ellos. A veces, hay que tener instinto para estas cosas. Cuando un socio le preguntó por mi participación, Damián sonrió y dijo, el ARA es fantástica, me ayudó a organizar los papeles. Yo era la secretaria de mi propio triunfo. Renata, en uno de sus caprichos, había insistido en usar un nuevo tinte orgánico carísimo para una línea de sábanas de lujo. El tinte resultó ser inestable y toda una producción valorada en miles de dólares salió con manchas. El cliente, un hotel boutique muy importante, amenazó con cancelar todos sus pedidos futuros. Era un viernes por la tarde. Renata se fue de fin de semana a la playa, diciendo que necesitaba desconectar de tanta negatividad. Damián se encogió de hombros y dijo, el lunes veremos qué hacer. Yo me quedé. Pasé todo el sábado y el domingo en la fábrica con el jefe de producción, experimentando con soluciones químicas hasta que encontramos una forma de salvar el 90% del lote. El lunes por la mañana, cuando Damián y Renata llegaron bronceados y relajados, el problema estaba resuelto. ¿Ves?, me dijo Damián con una sonrisa condescendiente. Te preocupas demasiado. Siempre encontramos una solución. La solución, como siempre,
había sido yo. Cada uno de estos incidentes fue una pequeña muerte. Y Graciela era la sacerdotisa que oficiaba cada funeral de mi autoestima. Ella perfeccionó el arte de minimizarme con una sonrisa. Es tan lindo que te intereses por el negocio de tu esposo, querida, me decía. Le da un toque hogareño a la oficina. Me regalaba libros de cocina en mi cumpleaños, para que no te olvides de lo que es verdaderamente importante para una mujer. Era una campaña de erosión lenta y constante, diseñada para recordarme mi lugar, un satélite decorativo girando en torno al sol que era su hijo, su familia, su apellido. El principio del fin, la grieta que se convertiría en un abismo, se abrió por culpa de la vanidad de Renata. Regresó de un viaje a Milán con los ojos brillantes de revelación y un cuaderno lleno de bocetos que parecían dibujados por un niño. Declaró que su verdadera vocación era la alta costura y que, Textiles de la Garza, debía financiar su ascenso al estrellato. Quería lanzar una línea de ropa de lujo bajo la marca Renata de la Garza Couture. Mi instinto y mi formación gritaron en alarma. La idea era un suicidio financiero. En una reunión formal, presenté un informe detallado. Mostré análisis de la competencia, los costes exorbitantes de marketing en el sector del lujo, la falta de reconocimiento de nuestra marca en ese ámbito y, sobre todo, el hecho de que necesitábamos cada centavo de capital para una actualización tecnológica urgente de nuestra maquinaria principal. La maquinaria puede esperar, sentenció Graciela sin siquiera mirar mi informe. La visión no. Renata tiene el don, la sangre de la garza. Pero los números, intenté argumentar. Renata soltó una carcajada. ¿Números? Por favor, Elara, esto es arte, es pasión. Es algo que tu mente de calculadora nunca entenderá. ¿Por qué no te vas a contar hilos a la bodega y dejas las decisiones importantes a los que sí tenemos visión de futuro? Me volví hacia Damián, mi última esperanza de cordura. Él desvió la mirada, jugueteando con un bolígrafo. Cariño, creo que Renata merece una oportunidad, murmuró. Es una inversión en la familia. La inversión fue un agujero negro que devoró el dinero de la empresa. La colección de Renata fue un esperpento de telas caras y diseños imposibles que ninguna tienda seria quiso comprar. La fiesta de lanzamiento, un evento fastuoso y carísimo, solo sirvió para que los críticos de moda se burlaran en sus columnas. El dinero se había esfumado, y los préstamos que habían pedido para financiar el capricho de Renata ahora colgaban sobre nuestras cabezas como una guillotina. Fue entonces cuando la narrativa cambió. Yo, la única que se había opuesto, me convertí en la causa del desastre. La lógica era tan retorcida que resultaba casi genial en su maldad. Empezó con susurros. Elara nunca apoyó el proyecto, su energía negativa lo arruinó todo, decía Renata a sus amigas. Luego, las acusaciones se volvieron más directas. Si Elara no hubiera sido tan conservadora con las finanzas en el pasado, habríamos tenido un colchón para soportar este bache, se quejaba Graciela. Pronto, el apodo nació. El ancla. Lo escuché por primera vez de boca de un gerente de planta, que se lo repetía a otro en voz baja. Se extendió como un virus por toda la empresa. Yo era, el ancla. El peso muerto. La que impedía que el barco familiar navegara hacia la gloria. La situación se volvió insostenible. Los empleados, confundidos por los rumores, empezaron a tratarme con una mezcla de pena y desconfianza. Las reuniones se convirtieron en un infierno. Cualquier mala noticia, cualquier proveedor que cortara el crédito, era mi culpa. El problema, Damián, es tu esposa, le dijo Graciela una noche en una cena a la que claramente no estaba invitada a escuchar. No tiene nuestra sangre. No entiende nuestro espíritu. Es un ancla. Y si no la cortas, nos hundirá a todos contigo. Vi cómo la duda se instalaba en los ojos de Damián. Vi cómo empezaba a mirarme de otra manera, no como a su esposa y socia, sino como a un problema que necesitaba ser resuelto. La propaganda incesante de su madre y su hermana estaba funcionando. Estaban construyendo un caso en mi contra, y él, el juez que debería haber sido imparcial, se estaba convirtiendo en el fiscal más entusiasta.
Se estaban preparando para el veredicto final y yo, sin saberlo, ya había sido sentenciada. La ejecución de mi sentencia tuvo lugar un jueves por la noche. Damián me había dicho que íbamos a casa de sus padres para una reunión familiar urgente. La palabra urgente me provocó un escalofrío. En el lenguaje de los de la Garza, urgente significaba que alguien iba a ser sacrificado por el bien común, y yo tenía la terrible sospecha de que esta vez, yo era el cordero. Cuando entramos en la majestuosa sala de estar, la escena era aún más intimidante de lo que había imaginado. No había aperitivos, ni música suave. Era un tribunal. Graciela estaba sentada en su sillón favorito, que parecía un trono. A su lado, Renata, con una expresión de víctima trágica. El padre de Damián, normalmente una figura decorativa, estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados, como un guardia silencioso. Me indicaron que me sentara en una silla solitaria en el centro de la habitación, frente a ellos. Damián se quedó de pie, a medio camino entre ellos y yo, en una tierra de nadie que definía perfectamente su carácter. Sobre la mesa de centro, no había flores ni revistas. Había una pila de papeles que reconocí al instante, cartas de los bancos con amenazas de embargo, demandas de proveedores, balances contables en un rojo sangriento. Las pruebas de la fiscalía. Graciela tomó la palabra. Su voz era fría, desprovista de toda emoción, como la de un cirujano a punto de amputar un miembro gangrenado. Te hemos llamado aquí, Elara, porque la situación es insostenible, comenzó. Como sabes, la empresa que el abuelo de Damián construyó con sus propias manos está al borde del colapso. Yo intenté advertirle sobre la línea de ropa, empecé a decir, pero me cortó en seco. Silencio, espetó. No estás aquí para dar excusas. Estás aquí para escuchar. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, como un abogado en sus alegatos finales. Durante 10 años has estado en esta familia. Te dimos un hogar, un apellido, un estatus. Y a cambio, ¿qué nos has dado tú? Tu mentalidad pequeña, tu falta de audacia, tu constante negatividad. Has frenado a mi hijo, has cuestionado cada una de nuestras decisiones visionarias. Eres un freno de mano constantemente activado. Renata añadió su propio toque dramático, secándose una lágrima invisible. Yo sentía tu resistencia, Elara. Cada vez que intentaba crear algo hermoso, sentía tu envidia. Contaminaste mi proceso creativo. Tú mataste mi sueño. Era tan absurdo, tan kafkiano, que por un momento quise reír. Pero la mirada de Damián me heló la sangre. Él estaba asintiendo. Se estaba creyendo esa sarta de mentiras. Intenté una última defensa. Tengo los correos electrónicos. Tengo las actas de las reuniones donde consta mi oposición al proyecto. Les presenté datos, análisis de mercado. No nos interesan tus papeluchos, gritó Graciela, perdiendo la compostura por un segundo. Lo que nos interesa es salvar nuestro legado. Y hemos encontrado una solución. Sus ojos brillaron con un fervor fanático. Isadora. La hija de los Valdés. Su familia está dispuesta a invertir, a formar una alianza. Pero tienen una condición. Hizo una pausa, saboreando el momento. Quieren una unión familiar. Un matrimonio. Quieren que Damián se case con su hija. El aire abandonó mis pulmones. Miré a Damián, implorando con los ojos. Vi un destello de la persona de la que me enamoré, una sombra de culpa, de dolor. Pero fue solo un instante. Luego, su rostro se endureció, adoptando la máscara de resolución que su madre le exigía. Elara, dijo, y su voz sonó extraña, lejana. Lo siento. De verdad. Pero es por el bien de la familia. Es un sacrificio que debo hacer. Un sacrificio. Él lo llamaba un sacrificio. Deshacerse de mí, de nuestra vida juntos, para casarse con una heredera millonaria. La audacia de su autoengaño era monumental. Así que esto es todo, susurré,
más para mí que para ellos. 10 años. Y me desechan como si fuera una mala inversión. Considera que tu contrato ha terminado, dijo Graciela con una finalidad brutal. Queremos que te vayas esta misma noche. No queremos que tu presencia siga contaminando esta casa. Esa noche, mientras metía mi vida en 2 maletas bajo la atenta mirada de una empleada doméstica a la que Graciela había ordenado supervisarme, Damián entró en la habitación. No tiene que ser así, con tanto odio, dijo en voz baja. Me volví hacia él, sintiendo una furia tan blanca y pura que me sorprendió a mí misma. ¿Odio? Oh, no, Damián. Esto no es odio. El odio requiere energía. Lo que siento por ti en este momento es nada. Un vacío absoluto. Eres una cáscara, un eco de las órdenes de tu madre. Que seas muy feliz con tu sacrificio. Cerré la última maleta. Al pasar junto a él, me detuve. Solo recuerda una cosa, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Las anclas no solo hunden barcos. A veces, se aferran al fondo del mar y lo mantienen firme durante la peor de las tormentas. Han soltado el ancla equivocada. Salí de esa casa, cerrando la puerta a mi pasado. La frialdad de la noche era un bálsamo comparada con el hielo que había en esa casa. Conducir sin rumbo por una ciudad que de repente se sentía extraña y hostil es una experiencia desoladora. Cada calle, cada edificio, me recordaba una vida que ya no era mía. El restaurante de nuestro primer aniversario, el parque donde Damián me propuso matrimonio, el hospital donde lo cuidé durante una apendicitis. Fantasmas. Finalmente, mis manos, actuando por instinto, me llevaron al único puerto seguro que me quedaba en el mundo, la pequeña y acogedora casa de mi tío Lázaro. Llegué a su puerta pasada la medianoche. La imagen que presentaba debía ser patética, una mujer con el rostro hinchado por el llanto silencioso, el cabello revuelto y 2 maletas a sus pies como únicos vestigios de una década de vida. Mi tío abrió la puerta, vestido con su pijama de franela. No pareció sorprendido. Su mirada, siempre aguda detrás de sus gafas de contable, lo evaluó todo en un segundo. Suspiró, un sonido largo y cargado de una tristeza que era tanto por mí como por su propia falta de fe en la naturaleza humana. Sabía que este día llegaría, mija, dijo en voz baja, abriendo la puerta de par en par, entra. Estás en casa. Ese simple gesto, esa aceptación incondicional, rompió la última de mis defensas. Me derrumbé en sus brazos, y el llanto que había contenido durante horas brotó en sollozos desgarradores. Él solo me sostuvo, dándome palmaditas en la espalda, hasta que la tormenta amainó. Me preparó un té de manzanilla con miel, me sentó en su viejo sofá de cuero y escuchó. Le conté todo, sin omitir un solo detalle humillante. El juicio, las acusaciones, la palabra, sacrificio, saliendo de la boca de Damián. Mi tío escuchó sin interrumpir, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, la habitación quedó en silencio, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. Hijos de perra, dijo finalmente, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Lo siento, mija, no hay otra palabra. Son unos cobardes y unos canallas. Se levantó y empezó a caminar, su mente ya trabajando. Pero no vamos a lamentarnos. Lamentarse es lo que ellos esperan que hagas. Vamos a pensar. Los días siguientes fueron una niebla de dolor. Mi tío me dio espacio, pero también me dio pequeñas tareas para mantenerme ocupada. Ayúdame a organizar estos archivos, revisa esta declaración de impuestos. Sabía que necesitaba un propósito. En el proceso de vaciar las cajas que un amigo compasivo había logrado rescatar de mi antigua casa, encontré el sobre amarillento de mi abuela. Se lo llevé a mi tío. Él examinó el testamento y el certificado de acciones con una concentración intensa. $50,000, murmuró. No es suficiente para empezar una nueva vida cómodamente, pero es demasiado para no hacer nada con ello. Luego se fijó en las acciones. Esto es interesante. Te da legitimidad, por mínima que sea.
Eres, técnicamente, parte de la historia de esa empresa. Esa noche, mi tío no durmió. Lo oí teclear en su estudio hasta el amanecer. A la mañana siguiente, me encontró en la cocina, mirando fijamente una taza de café frío. Sobre la mesa, había extendido una serie de documentos que había impreso. Eran informes financieros públicos sobre Textiles de la Garza. He estado haciendo algunas llamadas a viejos contactos en el mundo financiero, dijo, sentándose frente a mí. La situación es peor de lo que crees. Están técnicamente insolventes. Su deuda es un cáncer que se los está comiendo vivos. Los bancos están a punto de ejecutar las garantías. Están vendiendo los paquetes de deuda a cualquiera que ofrezca algo, por poco que sea, para minimizar sus pérdidas. Me miró fijamente, y en sus ojos vi el nacimiento de un plan. Elara, la gente como los de la Garza tiene un punto ciego, su arrogancia. Creen que el dinero de los Valdés los va a salvar. Están tan enfocados en la boda, en la apariencia, que no están prestando atención a la sala de máquinas, donde el barco se está llenando de agua. Se inclinó hacia adelante. Tu abuela te dejó capital inicial. Tu abuelo te dejó una puerta de entrada. Y los de la Garza te han dado la motivación más poderosa de todas, la venganza. ¿Qué estás sugiriendo, tío?, pregunté, mi corazón comenzando a latir más rápido. Sugiero que dejemos de jugar a la defensiva. Sugiero que usemos su propia complacencia en su contra. No vamos a pelear por migajas, Elara. Vamos a quedarnos con la panadería entera. Sonrió, una sonrisa feroz y llena de promesa. Vamos a comprar su empresa por la puerta de atrás. Y vamos a hacerlo tan silenciosamente que no se darán cuenta de que han perdido el reino hasta que estemos sentados en el trono. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La tristeza no desapareció, pero se cristalizó en algo más duro, más afilado, determinación. Mi tío me había dado más que un refugio, me había dado un mapa de batalla. El ancla no iba a quedarse en el fondo del mar. Iba a ser izada, forjada de nuevo y convertida en un arma. Transformar el dolor en un plan de acción fue como encender una luz en la habitación más oscura. De repente, tenía un propósito que iba más allá de la supervivencia. Tenía una misión. Los siguientes 6 meses, mi tío Lázaro y yo nos convertimos en un comando de 2 personas, librando una guerra financiera secreta. El primer paso fue crear nuestra arma principal, Soluciones Textiles Horizonte. El nombre fue una elección deliberada de mi tío. Tiene que sonar tan aburrido y corporativo que nadie le preste atención, dijo. Creamos la empresa fantasma a través de una serie de intermediarios legales, asegurándonos de que mi nombre no apareciera en ningún documento público. Yo era un fantasma, la CEO invisible de una entidad que solo existía en el papel, pero que pronto tendría un poder muy real. Nuestra vida se convirtió en una rutina de secretismo y trabajo incansable. Por la mañana, yo era Elara, la consultora freelance que luchaba por pagar las facturas. Asumí proyectos pequeños de contabilidad y administración para startups, cualquier cosa que me diera un ingreso estable. Cada centavo que no usaba para mis gastos básicos iba a la cuenta de Horizonte. Vivía con una austeridad monástica. Mi único lujo era el café de buena calidad, el combustible que necesitaba para mis dobles jornadas. Por las noches, me transformaba. Mi pequeño apartamento se convertía en un cuarto de guerra. Extendíamos informes financieros sobre la mesa del comedor, analizábamos los paquetes de deuda que salían al mercado, trazábamos estrategias. Mi tío, con su experiencia de décadas, era el maestro de la negociación. Él sabía cómo hablar con los ejecutivos de los bancos, cómo detectar su desesperación y cómo hacer ofertas que parecían un rescate para ellos, pero que eran una ganga para nosotros. Yo, por mi parte, tenía el conocimiento interno. Sabía que activos de Textiles de la Garza estaban subvalorados. Conocía los contratos más sólidos, las debilidades logísticas, los empleados clave que eran leales no a la familia, sino a la empresa misma. Juntos, éramos una combinación letal. El proceso era estresante hasta la medefxtula. Cada adquisición de deuda era un riesgo.
Hubo noches en las que casi no dormía, esperando la confirmación de una transferencia, rezando para que otro comprador no se nos adelantara. Una vez, estuvimos a punto de ser descubiertos. Un ejecutivo bancario, un viejo conocido de la familia de la Garza, hizo una pregunta de más sobre Horizonte. Mi abogado, un hombre astuto que contratamos precisamente por su discreción, logró desviar la sospecha, pero el susto me dejó temblando durante días. Mientras tanto, en el mundo exterior, la farsa de los de la Garza continuaba. Veía en las redes sociales las fotos de Damián e Isadora en viajes exóticos, en cenas de gala. Leía las declaraciones de Graciela a la prensa sobre la revitalización de la empresa. Eran como los músicos del Titanic, tocando una melodía alegre mientras el barco se hundía bajo sus pies. Su ceguera era mi mejor aliada. El punto de inflexión, el momento en que supe que íbamos a ganar, llegó unos 2 meses antes de la boda. Nos enteramos de que el paquete de deuda más grande, el que estaba garantizado por la hipoteca de la fábrica principal y el edificio de oficinas, estaba a punto de salir a la venta. Era el corazón de la empresa. Quien lo controlara, controlaba todo. El problema es que el precio, incluso con descuento, superaba con creces nuestros recursos. Fue mi tío quien tuvo la idea. No podemos comprarlo, dijo. Pero podemos controlarlo. Usando mis acciones minoritarias, solicitamos acceso a ciertos documentos internos, un derecho que me correspondía legalmente. Encontré lo que buscábamos, cláusulas en los contratos de la empresa que permitían renegociar con los acreedores si se presentaba un plan de viabilidad sólido. Preparamos un plan de reestructuración brillante, basado en todo lo que yo sabía que había que hacer en la empresa. Un plan que los de la Garza, en su arrogancia, nunca habrían considerado. Se lo presentamos al banco no como Horizonte, sino a través de un consorcio de inversión que nuestro abogado nos ayudó a crear. Le ofrecimos al banco un acuerdo, denos el control de la deuda a cambio de un pequeño porcentaje de las ganancias futuras una vez que la empresa se recuperara bajo una nueva administración. Para el banco, era una opción mucho mejor que una ejecución hipotecaria desordenada. Aceptaron. El día que se firmó el acuerdo, sentí un poder que nunca antes había experimentado. No era el poder del dinero, era el poder del conocimiento, de la estrategia, de la paciencia. Había ganado la partida de ajedrez más importante de mi vida. Ya no era una víctima. Era una reina que acababa de poner al rey en jaque mate, y él ni siquiera se había dado cuenta. Ahora, solo quedaba esperar el momento adecuado para anunciarlo. Y qué mejor momento que una boda. Llegar a la boda fue como entrar en una dimensión paralela donde mi dolor no existía. La hacienda era un monumento al exceso. Había cascadas de flores blancas, camareros con guantes que servían champán francés y una orquesta de cuerdas que tocaba una versión empalagosa de una canción pop. Era el escenario perfecto para la gran mentira de los de la Garza. Conduje mi modesto sedán y lo estacioné yo misma en el lugar más recóndito, lejos de los Mercedes y BMWs. Mi atuendo era una armadura cuidadosamente elegida, un vestido azul marino de corte impecable, tacones sensatos y un maquillaje mínimo. No quería parecer ni una pordiosera ni una vampiresa vengativa. Quería parecer lo que era, una mujer de negocios a punto de cerrar el trato de su vida. Al entrar, sentí el cambio de atmósfera. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron. Era el efecto que esperaban. La ex. La pobre Elara. Pude leer la lástima, el morbo y la satisfacción en los ojos de los que antes me llamaban amiga. Caminé con la espalda recta, la barbilla en alto, y me dirigí a mi mesa designada, en el rincón más oscuro, casi dentro de la cocina. Era un insulto tan obvio que resultaba cómico. Me senté y me convertí en una observadora silenciosa. Desde mi puesto de vigilancia, el espectáculo era fascinante. Vi a Damián, atrapado en un traje que parecía demasiado rígido para él, sonriendo para las fotos con una tensión palpable en la mandíbula. Vi a Graciela, envuelta en un vestido dorado que gritaba, nuevo dinero, pavoneándose entre los invitados, aceptando felicitaciones por haber salvado a su hijo y al negocio. Fue Renata quien se atrevió a acercarse, como una hiena curiosa.
Se deslizó hasta mi mesa, con una copa de champán en la mano. Elara, querida. No pensé que tuvieras el valor de venir, dijo, su voz goteando una falsa compasión. No querría perderme el feliz comienzo de tu hermano, respondí, mi voz perfectamente neutral. Sus ojos recorrieron mi atuendo con desdén. Bueno, al menos te ves limpia. Supongo que es difícil mantener las apariencias cuando las cosas van mal, ¿verdad? Se inclinó, su aliento olía a alcohol caro. Solo quiero que sepas que no te guardo rencor. Entiendo que estés amargada. Perder todo esto, dijo, haciendo un gesto amplio que abarcaba el lujo del salón, debe doler. Pero Damián necesitaba una mujer de verdad a su lado. Una ganadora. Le sostuve la mirada y le ofrecí la más serena de mis sonrisas. Te deseo lo mejor, Renata. Mi calma la desarmó. Esperaba lágrimas, un insulto, una escena. No le di nada. Frustrada, se encogió de hombros y se fue contoneando. La ceremonia religiosa comenzó. Observé desde lejos, como si viera una película. Las palabras del sacerdote sobre la honestidad, la lealtad y el amor eterno sonaban huecas, irónicas. Vi a Damián ponerle el anillo a Isadora. Vi a Graciela secarse una lágrima de cocodrilo. Y en ese momento, no sentí dolor. Sentí una paz extraña, la paz de quien sabe que la justicia, aunque lenta, está a punto de hacer su entrada triunfal. Miré discretamente mi teléfono. Un mensaje de mi abogado, estamos en la entrada. A su señal. Le respondí con una sola palabra, ahora. La transición de la ceremonia a la recepción fue un torbellino de aplausos forzados y música estridente. Los recién casados hicieron su entrada, bailaron su primer baile, cortaron un pastel de 7 pisos. Todo era una actuación impecable para las cámaras y los invitados. Y entonces, llegó el momento de los discursos, el clímax de su auto-homenaje. El padre de Isadora habló primero, jactándose de la fusión de 2 grandes dinastías. Luego, le llegó el turno al padre de Damián, un hombre que parecía una versión más cansada y menos malvada de su esposa. Se levantó, carraspeó y comenzó su discurso ensayado. Hoy es un día de inmensa alegría, dijo. No solo por la unión de mi amado hijo Damián con la encantadora Isadora, sino porque esta unión simboliza un nuevo amanecer para Textiles de la Garza. La gente aplaudió. Gracias a la visión y al apoyo incondicional de la familia Valdés, nuestra empresa, nuestro legado, se revitalizará y alcanzará nuevas cimas de éxito. ¿Es el comienzo de una era dorada? No pudo terminar la frase. Las puertas dobles del salón, que habían permanecido cerradas, se abrieron de golpe, pero sin ruido. No fue un portazo, fue una apertura solemne, casi teatral. 3 figuras masculinas, todas vestidas con trajes oscuros e impecables, entraron en el salón. Caminaban en formación, con el hombre del centro, mayor, de cabello plateado y portando un maletín de cuero, ligeramente adelantado. Era el licenciado Ricardo Morales, mi abogado, mi heraldo. El murmullo en el salón se apagó instantáneamente. La orquesta dejó de tocar. Todos los ojos se clavaron en los recién llegados, que avanzaban por la alfombra roja sin vacilar, como si fueran los verdaderos dueños del lugar. El padre de Damián se quedó con la palabra en la boca. Graciela se puso tensa, su instinto diciéndole que algo iba terriblemente mal. Damián parecía un ciervo atrapado en los faros de un coche. El licenciado Morales subió al escenario con una dignidad imponente. No pidió permiso. Tomó el micrófono de las manos temblorosas del padre de Damián. Buenas tardes, su voz, amplificada por los altavoces, era profunda, resonante y no admitía interrupción. Mi nombre es Ricardo Morales. Lamento profundamente interrumpir esta celebración. Represento a la entidad legal, Soluciones Textiles Horizonte. Vi un destello de confusión en los rostros de Graciela y Damián. El nombre no significaba nada para ellos. Mi cliente, continuó el licenciado Morales,
su mirada recorriendo a la mesa de honor, es, a partir de las 9 de la mañana del día de hoy, el acreedor único y accionista mayoritario de la totalidad de los activos y pasivos de la empresa, Textiles de la Garza. Un jadeo colectivo. Pude ver al padre de Isadora ponerse pálido. Eso es imposible. Es una mentira, gritó Graciela, poniéndose de pie, su rostro contraído por la furia. Seguridad. Saquen a este impostor de aquí. El licenciado Morales ni se inmutó. Le sugiero que se siente, señora de la Garza. Toda la documentación está en regla y ha sido registrada ante notario. Cualquier intento de interferencia solo agravará su situación legal. Se dirigió a la multitud. La nueva propietaria ha considerado, por cortesía, que los principales involucrados en la anterior administración debían ser los primeros en enterarse. De hecho, ella ha insistido en estar presente. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. El silencio era absoluto. Y entonces, giró su cuerpo, levantó un brazo y apuntó. No a una figura misteriosa en la puerta. No a un magnate sentado en la primera fila. Apuntó, con un dedo firme e inequívoco, a la mesa más lejana. Al rincón más oscuro. A mí. En nombre de mi cliente, proclamó, y su voz llenó cada rincón del salón, les presento a la nueva presidenta del Consejo de Administración y propietaria absoluta de Textiles de la Garza, la señora Elara. Me levanté. El momento en que me puse de pie fue como si el tiempo se hubiera congelado y luego hecho añicos. El silencio se rompió en un millar de susurros y jadeos ahogados. Vi los rostros de 200 personas girarse hacia mí, sus expresiones una mezcla de shock, incredulidad y, en algunos casos, una comprensión repentina y deliciosa. Yo ya no era Elara, la ex. Era una bomba de relojería que acababa de detonar en el corazón de su fiesta. Renata fue la primera en encontrar su voz, una voz estridente y llena de veneno. ¿Estás bromeando? Es un truco. Esta mujer está loca. No tiene un centavo. Pero sus palabras se perdieron en el aire cuando todos vieron la cara de Graciela. No había incredulidad en su rostro, sino el horror puro del reconocimiento. En un instante, lo entendió todo, mi calma, mi presencia, el abogado. Era un general viendo cómo su fortaleza, que creía inexpugnable, se derrumbaba desde dentro. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Se llevó una mano al pecho y se desplomó en su silla, su lujoso vestido dorado de repente pareciéndole el sudario de una reina caída. Damián estaba blanco como el papel. Me miraba a través del salón, y en sus ojos vi el colapso total de su mundo. La realidad lo golpeó con la fuerza de un tren, la mujer a la que había desechado, la que había humillado, ahora era la dueña de su nombre, de su herencia, de su futuro. Pero la implosión final vino de la familia Valdés. El padre de Isadora, un hombre que no había construido su fortuna siendo un tonto, se puso de pie. No gritó. Su voz era baja, pero cortaba como el acero. Graciela. Damián, dijo, y los nombres sonaron como una sentencia. Nos han mentido. Han intentado atraernos a una farsa para salvarse. Esta alianza, este matrimonio, se ha terminado. Se giró hacia su hija. Isadora, nos vamos. Isadora, con el rostro cubierto de lágrimas de humillación, se arrancó el velo, lo tiró al suelo y siguió a su padre sin mirar atrás. La boda había muerto oficialmente. Mientras el caos se apoderaba del salón y los invitados empezaban a huir de la escena del desastre, yo comencé a caminar. Avancé desde mi rincón, y esta vez, la gente no solo se apartaba, sino que retrocedía. Subí al escenario. Tomé el micrófono que el licenciado Morales me ofrecía. Miré directamente a la mesa de honor, ahora un cuadro de desolación. Buenas tardes a todos, dije, y mi voz, tranquila y firme, silenció los murmullos restantes. Algunos de ustedes me recuerdan. Para los que no, soy Elara. La ex. El ancla. Dejé que la palabra colgara en el aire. Graciela, dije, mirándola a los ojos, me acusaste de hundir este negocio.
Pero un ancla solo puede hundir algo si está atada a ello. La noche que me echaste, me cortaste la cadena. Me liberaste. Y mientras tú estabas ocupada planeando esta fiesta, yo estaba ocupada haciendo lo que siempre hice, trabajar para salvar a Textiles de la Garza. La única diferencia es que esta vez, trabajaba para mí. Me giré hacia Damián. Buscabas una esposa que fuera un activo financiero. Una triste lección que has aprendido hoy es que el mayor activo que jamás tuviste no estaba en su cuenta bancaria, sino en su cabeza. Y lo dejaste ir. Finalmente, me dirigí a los restos de la audiencia. Como nueva y única propietaria de la empresa, mi primera decisión ejecutiva es cancelar esta farsa de celebración. Por favor, disfruten de la comida y la bebida. La casa invita. Dejé el micrófono. No había más que decir. Di media vuelta para irme, pero Damián corrió y se interpuso en mi camino. Elara, por favor, no puedes hacernos esto, suplicó, sus ojos llenos de pánico. Es la empresa de mi familia. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi con claridad, un niño asustado en el cuerpo de un hombre. Te equivocas, Damián, le dije con una calma total. Era la empresa de tu familia. Ahora, es mi empresa. Lo rodeé y caminé hacia la salida, sin mirar atrás. Salí de la hacienda y me encontré con el aire fresco de la noche. No hubo un grito de victoria. No hubo una risa maníaca. Solo una profunda, inmensa y liberadora exhalación. El peso de 10 años de humillaciones se había levantado de mis hombros. Ahora, han pasado meses. He reestructurado la empresa desde los cimientos. He despedido a los incompetentes y ascendido a los talentosos que fueron ignorados durante años. El barco no solo está a flote, está empezando a navegar a toda vela. Y las llamadas no cesan. Damián, Graciela, Renata. Me suplican, me imploran, me ofrecen disculpas que suenan tan huecas como sus promesas pasadas. Quieren volver. Quieren un puesto, una pensión, las migajas de la mesa que ahora presido. Y esa es la pregunta que me hago cada noche. Ya he ganado. He recuperado mi nombre, mi trabajo y mi dignidad. Pero, ¿qué hago ahora con ellos? ¿Les doy una lembra de humildad ofreciéndoles un trabajo de bajo nivel? ¿O los dejo a la deriva, para que aprendan a nadar por sí mismos por primera vez en sus vidas? Díganme ustedes, ¿hice mal? ¿Debería la justicia incluir un ápice de misericordia?